Amigos, buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Ojalá que la semana haya iniciado muy bien para todos ustedes. Soy Jonás y los saludo como cada lunes. Hoy, 23 de junio, les doy la bienvenida desde los estudios de Quiero TV, aquí en Guadalajara, a nuestro programa de análisis y entrevista, Directo MX. Se acerca el final del mes y tenemos encima las lluvias que seguramente todos los habitantes del área metropolitana las han vivido y quizás padecido en los últimos días. Pero además tenemos otros temas que son de vital importancia para la vida de nuestra urbe. Estos tienen que ver con medio ambiente. De eso vamos a hablar en la primera parte de nuestro programa. Como siempre lo hacemos cada noche de lunes, primero les presento a quienes me hacen el favor de acompañarme. Y comenzamos con el Procurador Estatal de Protección al Ambiente que nos acompaña para entrevista. Él es Iker Frangé. Iker, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Jonás. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Bien, pues enseguida estamos con usted, Procurador. Déjenme decirles quién está conmigo en la mesa para iniciar esta entrevista. Nuestra gerente de Internet en Quiero TV, Evelyn Olvera. Hola, Evelyn. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bienvenido, Procurador. Gracias. El director de Tráfico ZMG, Jorge Belletti. Bienvenido, Jorge. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Gracias por la invitación. Bueno, además del lado de esta parte del estudio, junto a mí, Manuel Baeza, director de Baeza, reportebaeza.com. Hola, Manuel. Hola, muy buenas noches a todos, Procurador, y a ustedes gracias por recibirnos. Nuestro amigo Mario Muñoz de Loza, coordinador editorial en El Informador y conductor en Quiero TV. Hola, Mario, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas. Bienvenido. Buenas noches, gracias. Bueno, pues comenzamos rápidamente y como lo hacemos aquí en Directo MX, un primer video que nos hace acercarnos a las noticias más importantes en cuanto a la entrevista de esta noche. Enseguida estamos ya con Iker Frangé. No solamente obliga a la empresa en un tiempo determinado a cumplir con este acuerdo, sino que en caso de no cumplirlo tendrían que pagar una fianza por este monto que acabo de mencionar. 341 millones de pesos. Hemos logrado suscribir un acuerdo que obliga a CAPSA a la remediación de estos dos rellenos sanitarios. ¿Qué es lo que queremos ver en el futuro? Que estos hoy rellenos de Laureles y de Matatlán pudiéramos verlo en el futuro una vez terminada esta remediación. Bien, pues ahí tienen al gobernador Pablo Lemus. Si me permite, Procurador, un breve contexto para nuestros televidentes. Pues tenemos muy presente el término del plazo de trabajo, el contrato de concesión con CAPSA Eagle en Guadalajara. Esto fue en enero. La presidenta Verónica Delgadillo echando a andar un proyecto municipal. Luego ocurrió en Tonalá. Y entonces un anuncio del gobernador Pablo Lemus muy puntual. Vamos a demandar a CAPSA Eagle por el daño. En especial él se refería a Matatlán. Y pasadas las semanas, este 19 de junio, ahí en Ixtlahuacán de los Membrillos, en un pleno del Instituto Metropolitano de Planeación, nos da esta noticia y usted estaba ahí presente. Así que por fin le ganamos una CAPSA Eagle. Platíquenos en qué consiste, porque hablaban de 341 millones de pesos. Hoy, lunes 23, ya hablan de 850, una danza de millones. ¿Cómo está la cosa? Sí, mira, en primer lugar, hay que decirlo que este acuerdo reparatorio se da derivado de las denuncias penales que el gobernador instruyó a esta Procuraduría a presentar en contra de la empresa CAPSA Eagle por los daños medioambientales en los dos vertederos, tanto en Coyula, Matatlán, como en Los Laureles, dos vertederos que tenían residuos, que tienen hoy en día residuos a cielo abierto, residuos sin cobertura y sin cumplir con la norma ambiental. Tras este tema que tiene más de 2 décadas sucediendo, pues se hizo una denuncia penal por daño al medio ambiente y en esa denuncia penal pues se lograron también aseguramientos de cuentas de la empresa y diversas acciones en materia penal. Derivado de esto, pues hubo la negociación de un acuerdo reparatorio, creo que es el acuerdo reparatorio de mayor alcance que ha tenido la justicia ambiental en el estado de Jalisco, en el que básicamente, de una manera muy somera, CAPSA Eagle se obliga y por primera vez reconoce su responsabilidad plena ambiental en la remediación de los dos sitios de Laureles y Matatlán. Pero no solo se obliga, sino que se obliga en un plazo de 24 meses a tenerlos remediados y para esto
pues claro que no le creímos de palabra, ¿no? Le dijimos qué compromiso vas a asumir, y entonces va a presentar una fianza de 341 millones para la remediación de estos dos sitios. Básicamente en eso consiste el acuerdo reparatorio en materia penal. ¿En dónde ocurre esto? ¿En qué juzgado? Ocurre ante la Fiscalía del Estado, ante métodos alternos de la Fiscalía del Estado. Pero yo refería equivocadamente demanda, entonces fueron denuncias penales. Denuncias penales, sí. Y en este momento ya hay un acuerdo y el proceso judicial se detiene. Se detiene momentáneamente, pero ante el incumplimiento de CAPSA, la consecuencia sería la ejecución de la fianza de los 341 millones y la reactivación inmediata de las carpetas de investigación que se tienen en estos delitos. Esa sería la consecuencia. Señores, ¿Ese recurso está depositado ya por la empresa en algún lugar? No, es una fianza que se exhibe dentro del procedimiento. La empresa tiene 6 días hábiles a partir de la firma del convenio para exhibir la fianza correspondiente. Okay. ¿Y la tendrá que depositar en dónde? ¿O cómo se hace tangible el recurso? Se lo pregunto por lo siguiente. La historia de CAPSA de verdad que ha sido un robo en despoblado en muchos sentidos, porque desde la administración de Emilio González Márquez como alcalde de Guadalajara, 2004, 2006, si mal no recuerdo, ya había un decreto municipal para que CAPSA cerrara Matatlán. Y todos nos quedamos con que estaba cerrado totalmente Matatlán. Al final de cuentas siguió depositando, lo exhibió el alcalde Sergio Chávez, y la pregunta es, pues si en aquel entonces hizo lo que quiso, se pasó las leyes por donde quiso, hoy, ¿qué garantía tenemos de que en este plazo que está dando hay una fianza que si no cumple, esa fianza se queda el gobierno con ella? Por eso, como la primera pregunta sería, ¿dónde se deposita o ante quién la fianza? Y realmente, ¿qué garantías hay de que la empresa, en esta ocasión, que ya va de salida, porque supongo que ya nomás le queda Tlajomulco, Juanacatlán, El Salto ya no, prácticamente nomás 2 municipios importantes? Sí, es una buena pregunta la que haces. La diferencia es una. CAPSA Eagle nunca había reconocido su responsabilidad, siempre decía que era compartida, que los municipios le tenían que entrar, que el Estado le tenía que entrar, y en esta ocasión CAPSA Eagle reconoció su responsabilidad absoluta. La fianza de 341 millones de pesos es en favor del municipio de Guadalajara, porque el municipio de Guadalajara son propiedad del municipio de Guadalajara ambos predios, tanto el vertedero de Coyula-Matatlán como el vertedero de Los Laureles. Para ejecutar esta fianza requiere nada más un dictamen de incumplimiento de esta Procuraduría y procede a la ejecución de la fianza de 341 millones. Creo que la diferencia en anteriores ocasiones es que esta vez, como bien comentas, no tiene nada que ver con el tema de las concesiones, sino nada más tiene que ver este acuerdo con el tema de su responsabilidad ambiental al cierre de los vertederos, ¿no? Es una diferencia. En aquel entonces pues hablaban del servicio de concesión, transferencia y disposición final que tuvo CAPSA en diversos municipios. En este caso es una responsabilidad ambiental tras el cierre de los vertederos. Ninguno de los 2 vertederos opera hoy en día. Están clausurados por nosotros y por la Profepa. O sea, ¿y la garantía sería que en ese plazo de 24 meses, En 24 meses. la zona de arriba sea algo recreativo para los vecinos del lugar? A ver, ese es un punto importante que se hace. ¿Qué se va a hacer en estos 24 meses? Son estas etapas: la estabilización y reconfiguración del terreno, la rehabilitación y sustitución de la cobertura final del sitio, la gestión y técnica de lixiviados, captación, conducción y manejo del biogás, conformación de franja de amortiguamiento ambiental, rehabilitación de infraestructura complementaria. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Porque la basura está depositada a cielo abierto. Es decir, en el caso, por ejemplo, específico de Coyula-Matatlán, no tiene ni la geomembrana. Esta parte que es un material específico para que no se filtren los lixiviados al subsuelo. Entonces se tiene que volver a escarbar, quitar toda la basura, poner la geomembrana para que se puedan depositar de nuevo los residuos, hacer el bombeo de lixiviados conforme a la norma ambiental y ponerle cobertura, que hoy no tiene cobertura, tipo tepetate, es la cobertura que debería de tener con este material, ¿no? Entonces, para que se puedan hacer áreas verdes, tendrán que transcurrir un tiempo para que puedan descontaminarse los sitios y que puedan ser ambientalmente aprobados para que puedan estar en esa tesitura, ¿no? Procurador, ¿y qué pasa si incumple la empresa? Si no cumple con esto, ¿se retomaría el tema de la denuncia penal? Sí, se reactivarían las carpetas de inmediato. La diferencia, el acuerdo reparatorio en materia penal tiene como diferencia tener un archivo temporal de la carpeta. Es decir,
en lo que el acuerdo está vigente. En el momento en que hay un incumplimiento a las periodicidades o bien un cumplimiento general, se reactiva en ese momento la carpeta de investigación y se sigue el delito en todas sus ¿Y cuál etapas. podría ser el castigo, la sanción? Bueno, la sanción puede ir desde los 5 hasta los 15 años de prisión, no nada más para la empresa, sino también para los socios y accionistas. Secretario, la basura que está depositada ahorita al aire libre, pues es un tema grave de salud pública por el olor, la emisión de metano, los gases de efecto invernadero, pero lo que preocupa es que en este momento, a esta hora y con estas lluvias, seguramente está escurriendo una gran cantidad del agua que se produce de la basura, llamado de los lixiviados, a el río Santiago. ¿Qué es lo que ha hecho la PROEPA y Semadet, en este caso durante esta administración, hasta hoy en día, para tratar de mitigar ese daño ambiental que está afectando a los vecinos en Tonalá y desde luego a nuestro río Santiago, uno de los más contaminados del país? Por supuesto, y qué buena pregunta esta que haces. Lo que hemos hecho nosotros es presionar a Capsa Eagle para que se responsabilice de este tema ambiental, porque esos predios es importante señalar que los dos son comodatos que se dieron durante la concesión de Guadalajara y que una vez que la concesión de Guadalajara finalizó, entonces es que Capsa Eagle se tenía que hacer responsable de esta remediación de los sitios, y lo que hemos hecho nosotros es presionar con estrategias legales, ir a hacer las inspecciones correspondientes y dictar medidas cautelares para que no se abandonen estos sitios, pero lo más importante era ver la remediación de estos sitios, porque sin la remediación se pueden hacer soluciones parciales, pero no es conveniente. Lo conveniente es hacer una solución de fondo y esta es una solución de fondo. Pero actualmente hay alguna intervención en este caso para mitigar esos daños o únicamente a la espera de pues esta resolución y que CAPSA se active en la reparación del daño? Sí, actualmente efectivamente sí se tienen algunas soluciones temporales que tiene que hacer CAPSA de momento para que no se filtren los lixiviados, pero definitivamente tras todos estos años de abandono, pues tiene que hacer una remediación de fondo, una remediación bien hecha, porque si no pones en peligro más cuestiones ambientales. El hacer, digamos, trabajos parciales podría poner en peligro más el medio ambiente que lo que puede ser un tema de fondo, ¿no? Y está en riesgo justamente el permiso que tenga esta empresa para operar aquí en la zona metropolitana de Guadalajara con este procedimiento y pues este remedio a una denuncia penal que ustedes imputaron. ¿Está en riesgo que siga operando la empresa aquí si es que no Sí. o es bajo un proceso legal de este tipo? Sí, en el tema de gestión de residuos es importante separar las diversas etapas que existen: la recolección, transferencia y la disposición final. Toda empresa que haga recolección, toda empresa que haga transferencia y toda empresa que haga disposición final de residuos requiere de los permisos correspondientes. Pero en el caso de la disposición final, pues el relleno sanitario es el que requiere del permiso correspondiente de la Semadet, y las demás etapas sí la empresa tendría que hacerlo. Y claro que lo tiene que hacer conforme a norma, como toda empresa que presta ese servicio, y si hubiera alguna irregularidad se sancionaría en su momento. Tengo la duda, yo sé que su gestión recién comenzó, pero ¿por qué pasó tanto tiempo para que CAPSA pudiera no hacer nada? Es decir, años y años y no pasó nada. ¿Qué fue lo que ocurrió ahora que permite que la autoridad sí Que no hacía la autoridad, CAPSA estaba en su cómodo lugar. ¿Cómo es posible que durante tantos años CAPSA hubiera podido actuar con tanta impunidad? Bueno, yo creo que a mí no me corresponde hablar de lo del pasado, me corresponde hablar de lo del presente, y bueno, pues el gobierno de Pablo Lemus ha sido un gobierno muy enfático en decir que aquí se cumple la norma ambiental y se va a cumplir bien, ¿no? Eso es lo que yo te podría comentar desde mi punto. Oiga, procurador, a lo mejor siente como ráfaga, dice, ya párele. No, para nada. Vamos a relajarnos. Es que desconfiamos, ¿verdad? Lo que pasa es de que la Procuraduría verdaderamente ha sido un títere del gobierno en muchos sentidos, y no hemos tenido un procurador que verdaderamente ante tantos vicios y
violaciones a las leyes medioambientales, de verdad que ha pasado por desapercibido, porque si los secretarios de medio ambiente han sido de verdad borrados totalmente, y vaya que han llegado buenos académicos, ese es el problema. Dicen muchos que no han sido políticos, por eso han salido Marta Rú del Toro, que esa sí era un poquito más política, pero Magdalena Ruiz, Sergio Graf, que hoy está en la CONAFOR. Pero la pregunta es, ahora que llega a esta Procuraduría, ¿cuáles son como los verdaderos, las verdaderas atribuciones que tiene como para hacer sentir que la Procuraduría, uno, es autónoma de la Secretaría de Medio Ambiente, y que por otra parte vamos a ver a alguien que sí va a estar sancionando los incumplimientos de empresas o de cualquier otra persona? No sé si ya tenemos que hacer una pausa, lo dejamos para las 7 o continuamos. ¿Cuál es la diferencia que en esta ocasión vamos a observar en un procurador como usted, a diferencia de las pasadas administraciones, que se ha desvanecido totalmente como el rango, la figura del procurador ambiental? Bueno, como te comento, pues yo la verdad es que me limito a comentar de lo que ha sido mi trabajo. Cuando me invitó el gobernador Pablo Lemus, a mí me dijo que había que ponernos a chambear, me dijo que había que ponernos a chambear duro y había que apretar mucho el tema de CAPSA y apretar mucho el tema de medio ambiente, porque era un tema prioritario para su gobierno. A mí en lo particular, lo que siempre me ha gustado es trabajar. Para eso nosotros en esta administración ya llevamos el récord de clausuras, que no lo había tenido ninguna de los últimos 4 años, y para cuando terminemos este año vamos a tener el récord de inspecciones de los últimos, yo podría decir, 2 sexenios. Si nos permite, procurador, vamos a hacer una breve pausa. Amigos que nos están acompañando, seguimos con Iker Frangé, porque además del tema de CAPSA Eagle, del que todavía quedan algunas preguntas sueltas, pues también queremos hablar con él de su proyecto de trabajo. Les decía yo a mis compañeros en la mesa, pues el medio ambiente siempre está al top, siempre está entre las cosas prioritarias, pero pocas veces vemos acciones concretas. Les recuerdo que todo lo que estamos comentando aquí lo pueden escuchar en el podcast Directo MX, ahí tienen ustedes en la parte baja de su pantalla. Búsquennos por favor en Spotify, todo lo que han comentado aquí Jorge Belletti, Evelyn Olvera, Manuel Baeza, Mario Muñoz, su servidor y nuestro invitado, lo escuchan al término de nuestra transmisión televisiva. Volvemos. Amigos, estamos de regreso en Directo MX esta noche de lunes 23 de junio. Vamos a ver rápidamente otro video y regresamos al diálogo con el Procurador Estatal de Protección al Ambiente. Bien, pues ahí tienen a Iker Frangé participando en actividades ahora del IMEPLAN. De lo que veníamos platicando al término del anterior fragmento, procurador, yo nada más quiero preguntarle, porque después de tantos años de ver una y otra vez que una empresa como CAPSA Eagle, que no es único caso, terminaban burlando con algunos acuerdos, evidentemente subrepticios, la aplicación de la ley. ¿Quién es nuestro garante? ¿Usted va a estar al tanto de que CAPSA Eagle cumpla durante los próximos 24 meses esta remediación en Los Laureles y en Matatlán? Sí, hay 2 partes. La parte técnica va a ser la Semadep quien apruebe la parte técnica del proyecto, pero sí, en la parte de incumplimientos, sanciones o cualquier otro tipo de información regulativa que se requiera, sí es la PROEPA quien va a determinar. Una confusión, bueno, más bien de mi parte, procurador. El día de hoy el gobernador en una entrevista, en otro evento, habló del mismo tema y reiteró que CAPSA Eagle debe pagar, pero cambió la cifra de 341 a más de 800 millones de pesos. ¿Esto en qué consiste, esta variación? Sí, el gobernador también hablaba de un adeudo que tengo entendido se tiene con Zapopan por la disposición final que CAPSA Eagle hizo los últimos meses o el último año, que dispuso en Picachos, ¿no? Que la ley de ingresos de Zapopan contempla un pago por disposición final, y tengo entendido que eso es de lo que el gobernador hablaba, y creo que sumó las 2 cuestiones que no son meramente una de otra. Y perdón, procurador, seré curioso, ¿con quién tuvo usted que negociar? ¿Con quién se sentó? ¿A quién vio los ojos y le dijo, pueden ir a la cárcel?
Bueno, pues se les notificó el tema de la denuncia penal en su momento, y en su momento ellos se acercaron muy institucionalmente dentro de los métodos alternos de la Fiscalía. Evidentemente, pues lo crucé con el gobernador y con el equipo completo para ver si los términos del acuerdo eran favorables, y pues realmente lo que se valoró aquí y lo que se quiso privilegiar es el derecho a un medio ambiente sano, que es un derecho colectivo, ¿no? De nada sirve tener gente en la cárcel y que estos vertederos sigan vertiendo los lixiviados que comentaba y que sigan generando pues esta fauna nociva que se genera y esta contaminación excesiva. Lo que sirve es que se remedien, ¿no? Entonces, pues si hay un acuerdo en el que pueda haber garantías de que se puedan remediar y se pueda hacer esto conforme a la norma ambiental, pues creo que es conveniente y es un fin que busca el derecho ambiental, que es proteger a la colectividad, ¿no? A ver, perdón, quiero hacer una pregunta que es mitad familiar y mitad profesional. Dígame. Iker Frangé es procurador estatal de protección al ambiente. Juan José Frangé es su papá, alcalde de Zapopan. Asumo, pero igual me lo dice, que en algún momento lo platicaron y dijeron, cuando haya un conflicto, cuando haya que ver un tema, ¿cómo van a proceder? Sí, es importante que lo menciones. El tema del conflicto de interés se tiene que ver caso por caso, en cualquier tema específico. Es decir, en este supuesto que mencionas, no hay un conflicto de interés generalizado. Esta es una Procuraduría Estatal y nosotros revisamos lo que acontece en 125 municipios del estado de Jalisco. Zapopan es uno de los municipios. Si surgiera un conflicto de interés, tendría que ser por algún tema en el que tenga consanguinidad o en el que tenga algún interés, digamos, económico directo, algún familiar de tu servidor. En ese caso, pues la ley lo prevé muy claro, ¿no? Hay excusas y se puede dotar de facultades a alguno de los directores de área para que conozca ese asunto sin la intervención del procurador. Pero eso sería un caso muy extremo, muy raro que eso pudiera suceder, ¿no? Procurador, tengo un par de preguntas y respecto a lo que dice Manuel. Mandaste un mensaje muy claro de que los desarrolladores e inmobiliarias se tendrán que ajustar a las normas estatales y federales. ¿Qué opinas de las críticas que has recibido, en este caso por tu nombramiento aquí en esta secretaría, y que pues comentaban que la experiencia que tenías en litigio es obviamente con el tema inmobiliario? Y bueno, tal cual, en contraste con pues este manotazo que das para decir que esos desarrollos inmobiliarios se tienen que pues obviamente establecer con las normas tanto del Estado como de la Federación. Gracias. Mira, esa narrativa de que yo soy abogado inmobiliario fue una narrativa que se creó desde un punto de vista para un golpeteo. Yo nunca he sido un abogado especialista en materia inmobiliaria, sino que he sido un abogado especialista en derecho administrativo. Y la materia ambiental, o lo que ve la Procuraduría, es 95% derecho administrativo. Entonces, pues el perfil de un abogado con experiencia y experiencia probada tanto en el servicio público como en el sector privado, creo que no solo es deseable, sino creo que es imprescindible dentro de una Procuraduría, que lo que hace es aplicar una norma. Entonces, en ese sentido, yo lo que diría es que se me juzgue por mi trabajo, que se me juzgue por los resultados, y pues esos están a la orden, ¿no? ¿Y por qué no se hizo la comparecencia ante los diputados? ¿Por qué la bloqueó el partido, Movimiento Ciudadano? No, eso habría que preguntarle al legislativo, y yo siempre voy a estar a la orden de cualquier poder público, ¿no? Perdón, y otra pregunta rapidísima. ¿Cómo ha caminado lo del refuerzo de la vigilancia ciudadana? Que eso es muy interesante. Para que lo sepan, pueden denunciar tiraderos ilegales, construcciones no permitidas, pues obviamente los que tiren y contaminen. ¿Cómo ha funcionado eso, que ya se acerca a la ciudadanía para que ellos puedan acercarles denuncias anónimas? Claro, mira, la denuncia popular es uno de los mecanismos más importantes para la salvaguarda ambiental. Yo invito a toda la población a que denuncien en el correo denuncias.proepa@jalisco.gov.mx cualquier irregularidad que tengan. Ya sea que sea de nuestra competencia o de la competencia de otras autoridades, nosotros les ayudamos a canalizarla con todo gusto y hacer el seguimiento correspondiente. Gracias. Procurador, señala que obviamente el gobernador le dijo que lo más importante es el tema del medio ambiente. Uno de los problemas más graves que tenemos es el río Santiago, el río más contaminado del país.
en ese tema, cómo se ha avanzado. En otras ocasiones se ha mencionado que faltaban inspectores de PROEPA, que por eso no se podía avanzar mucho en el tema. Entiendo que tiene que caminar de la mano, obviamente, con Semarnat, con Conagua, con Profepa, pero, digamos, en el sexenio pasado sí se avanzó en ese tema. ¿Usted qué nos podría decir sobre las inspecciones y las sanciones a las empresas contaminantes? Sí, mira, en el tema del Río Santiago, según nos han expresado, ha habido mucho interés de la Federación. Creo que es un compromiso de campaña de la Presidenta de la República y nos ha sentado a todos los órdenes de gobierno para que haya una coordinación. La licenciada Claudia Gómez Godoy es la que tiene ahorita a su cargo, digamos, este saneamiento del Río Santiago y la estrategia común. Nosotros hemos estado puestos para hacer cualquier tipo de inspecciones y de hecho en la AIP del Río Santiago, que la AIP es esta área de intervención prioritaria en donde participan todos los municipios del Río Santiago, en este 2025 llevamos 162 inspecciones a empresas para ver el tema sobre todo de residuos, que es la parte que sí nos toca. En el tema de descargas de agua, pues cuando detectamos algo lo pasamos a la Conagua inmediatamente, igual con el tema de residuos peligrosos a la Profepa. ¿Y sanciones? No. Sanciones, ahorita son muy nuevas las inspecciones y fíjate que cuando nosotros hablamos de sanciones o de procedimientos, debemos guardar un cierto sigilo dentro de las investigaciones porque luego van y se me amparan y nos tumban los procesos. Muy bien, muchas gracias. Oiga, procurador, fíjese qué interesante. Año 2019, Enrique Alfaro emite una lista de 29 empresas contaminadoras del Río Santiago. Sorprendió a todos, porque entre las empresas había grandes empresas tapatías que yo supongo le dijeron, ¿qué traes? Pregunta, de las investigaciones que ha hecho hasta el momento y que ha sancionado, ¿en dónde están las mayores irregularidades? ¿Agua, aire o tierra? Bueno, definitivamente en agua, ¿verdad? Pero eso no me toca a mí como PROEPA. Pero es federal. Sí, te puedo decir que en agua es donde las descargas de agua, tanto de asentamientos urbanos como también las descargas de agua de las empresas, sí es el principal problema del Río Santiago. Pero también la gestión de residuos, o sea, la mala disposición de la gestión de residuos y cuando no tienen una bitácora correcta de grandes generadores de residuos. Vamos a ver una administración en la PROEPA en donde habrá señalamientos específicos, públicos, contra empresas contaminantes, porque nos llama la atención que el pasado viernes expertos de la UDG y el Ayuntamiento de Salto, no sé si fue algo político, pero dieron un recorrido por la presa del Ahogado y lo que exhibieron a mí me parece muy grave. O sea, que el 60% está invadido en parte de la cortina. Dice que sí sabemos que es la Comisión Nacional del Agua, que ha sido omisa desde hace muchos años, pero ¿hasta dónde podemos tolerar los ciudadanos ver que nadie diga nada ante semejantes invasiones? Sí, eso es un tema muy importante el que tocas, las invasiones y los asentamientos humanos irregulares. Lo que pueden ver de la PROEPA es que nosotros vamos a estar firmes en la aplicación de la parte que nos toca y si nos piden colaborar de la Federación, ya hemos tenido diversas reuniones con la Conagua, con la Dirección General, con el licenciado Gustavo aquí y si nos piden colaboración a nosotros y nos invitan pues a colaborar en estas áreas, con muchísimo gusto le entramos al tema. Solo denos un remate de las, porque no comentó las estadísticas, ¿cómo vamos en sanciones, amonestaciones, multas económicas? ¿Tiene alguna estadística? Sí, claro. Mira, en este año 2025 se han hecho 260 inspecciones comparadas con 450 del 2024, tomando en cuenta que apenas van 6 meses del 2025. En el 2023 se hicieron 696 inspecciones. Es decir, nosotros proyectamos hacer 1.150 inspecciones para el finalizar este año. Y en cuanto a los rubros, han sido en atmósfera y residuos de manejo especial, plantas de tratamiento de agua y sitios de disposición final. Esos han sido los rubros más importantes. De procedimientos administrativos en forma de juicio, en el 2024 se hicieron 252, en el 2025 llevamos 203 abiertos. Es decir, pues ya al corte del día de hoy llevamos una estadística ascendente de arriba del 25% comparado con el año pasado. Quitando a la Comisión Nacional del Agua, que es la que se responsabiliza de los cuerpos de agua, ¿cuál es la que usted observa como la mayor preocupación por violaciones a las normas ambientales? Que usted diga, esto es donde más me preocupa porque hay mayor violación. Gestión de residuos en su sentido más amplio. En el tema de transferencia, recolección y disposición final de residuos sólido urbano, pero también en el tema de bagazo,
y en el tema de vinaza del tequila. Ese es el tema más importante, así como también en las generaciones en las granjas, por ejemplo, las granjas porcícolas y las granjas avícolas. Tenemos ya casi que despedir, procurador, agradeciéndole, y además estaremos muy atentos al tema de Capsa Eagle para que nos vuelva a informar y compartir con nuestros televidentes. Una última cuestión. Evidentemente usted llegó a una procuraduría con una cantidad X de personal y con un presupuesto. ¿Hay que crecerlo? ¿Tiene usted esa aspiración? ¿Cuántos son y cuántos necesita? Bueno, ahorita contamos con 45 inspectores. Lo que necesitaría serían como alrededor de 115 inspectores. Para el año que entra, esperamos un crecimiento del 25% presupuestal en la Procuraduría y ahí lo iremos poniendo equitativamente para que al final del sexenio tengamos 115 inspectores. Creo que con eso podemos cumplir un poquito con la cuota. Si pudiéramos tener más, pues bienvenido, ¿no? De 45 a 115. De 45 a 115 se requiere. Y por último, procurador, recuérdenos nuevamente el correo electrónico en donde cualquier ciudadano puede pedirle o denunciarle ayuda por alguna contaminación. Sí, el correo electrónico es denuncias.proepa@jalisco.gov.mx. Iker, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, procurador. No, hombre, gracias a ustedes. Gracias. Estoy a la orden. Bueno, así concluimos la entrevista con Iker Frangé, Procurador Estatal de Protección al Ambiente. Vamos a hacer una nueva pausa. Les recuerdo que todo lo que nos compartió el Procurador estará en nuestro podcast Directo MX. Ya volvemos. Hay que poner los ojos ahora en Oriente Medio. Bien, amigos, estamos de regreso en Directo MX después de la entrevista que tuvimos con el titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente. Pues vamos a tomar un tema completamente ajeno. De hecho, tiene que ver con guerra, con acciones militares. En Irán, en este caso, ustedes lo saben, aquí se los hemos informado, el resto de los medios, las redes sociales. Empezó con ataques de Israel a Irán, la contestación, y el fin de semana por parte de Estados Unidos. Y con una sorpresa que ustedes van a ver al final de este breve video. Nuestro objetivo era la destrucción de la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán y poner fin a la amenaza nuclear que representa el principal estado patrocinador del terrorismo del mundo. Esta noche puedo informar al mundo que los ataques han sido un éxito militar espectacular. Las instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán han sido completa y totalmente destruidas. Pero si la paz no llega rápido, iremos tras otros objetivos con precisión, rapidez y habilidad. Como presidenta de México, lo que tenemos que hacer siempre es en el marco de la Constitución y siempre la búsqueda de la paz. México tiene que ser factor de paz siempre y ese es el marco en el que tiene que moverse la presidenta de la República. Lo que ustedes vieron al final es el largo texto en pantalla y que les decía era una sorpresa justo después de la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Fue la declaración del propio Donald Trump en su red social, diciendo que hay un alto al fuego. Felicidades a todos, se lograron los objetivos, ya no más bombardeos. ¿Será? Él había dicho que estaba pensándolo y de repente atacó. ¿Qué opinan ustedes, señores? ¿Qué análisis hacemos de esto? ¿Ya se acabó? Oye, qué impresionante que un tema tan serio, manejado por Donald Trump, pase a ser algo tan serio a un chiste, ¿no? Que dices, ¿cómo? ¿Ya se acabó la guerra? No sé, para otros son como estrategias de guerra y Donald Trump lo hizo como estrategia de marketing, la manera en que está resolviendo el tema. A ver, evidentemente el potencial nuclear que tiene Estados Unidos da como para que se haya resuelto esto en 3 días. Me parece que sí, fue contundente. O pones un cese o firmas Irán la paz o te vamos a destruir. Me parece que lo que está declarando hace un par de horas Donald Trump de que firman un convenio tanto Israel como Irán de cese al fuego
La pregunta es si es veraz y si es cierto que Irán lo aceptó, porque hasta hace unas horas, o por lo menos en la mañana, Irán había bombardeado zonas estratégicas en Qatar de Estados Unidos. Entonces, lo que se sabe hasta el momento es que sí hay un cese acordado al fuego, evidentemente ante la amenaza de Estados Unidos de decir, o le paras o firmas la paz o te vamos a destruir, o por otra parte, si está mintiendo, yo lo quiero dudar, porque sí será muy grave que Donald Trump de manera deliberada esté asumiendo que ya estamos en paz. Ojalá sí sea y que esto ya haya terminado. A mí lo que me llama la atención sí es la manera mediática en cómo Donald Trump convierte cosas serias en pues cosas que parecen hasta ridículas, ¿no? Mediáticas, un chiste, pues evidentemente, siendo un tema tan serio, ¿no? Los muertos, no sé, algunos decían 600, otros ya daban 1,400 en las 12 partes, pero sí, ojalá ya termine todo para, porque sí hubo, por lo menos en lo que se vio el sábado, una escalada en los ataques que sí ponen a temblar a la gente, ¿no? De lo que puede detonar una tercera guerra mundial. Bueno, al margen de la teatralidad de Donald Trump, de la superficialidad con lo que lo aborda Mario, de eso que se convierte como en una leyenda urbana, la tercera guerra mundial. ¿Puede o no puede haber tercera guerra mundial? Lo que sí debe quedar claro para todos es que solo tenemos dos fuentes de información: el gobierno de los Estados Unidos y pues lo poco que queda de Irán. Y lo demás, pues estamos en un punto ciego, ¿no? Hay que a ver qué dice el ayatollah, ¿no? Que es el que tampoco se ha pronunciado. Pero tú das un dato muy preciso para darle la palabra, compañeros. Estoy firmando un acuerdo de paz y horas antes bombardeé estaciones militares en Qatar. ¿Estados Unidos le perdonó que le hayan bombardeado? O no pasó nada. Ustedes tienen su lectura. No, es esto que mencionas, ¿no? O sea, se generó todo este fin de semana en las redes sociales este diálogo de terror de la Tercera Guerra Mundial. Yo creo que primero esa responsabilidad de los medios de comunicación de ver qué informamos y no tratar como de ser escandalosos o especulativos en ese tema. Y bueno, yo creo que el gobierno lo ha mantenido con diplomacia. Tan es así que Claudia Sheinbaum ha mantenido como con reservas su discurso. Fue la Secretaría de Relaciones Exteriores quien dijo que siempre van a instar a la paz y que el apoyo siempre va a estar para los connacionales. Lo que yo sí creo es que se mantiene este tema de la incertidumbre con Estados Unidos, con Donald Trump. Primero, seguimos igual con la incertidumbre de los aranceles a nivel mundial, seguimos con la incertidumbre de la migración a nivel mundial, sobre qué tema se le va a ocurrir de un día para otro. Y esto que mencionas, ¿no? El fin de semana ataca a Irán y quiere pedir paz con el uso de la fuerza, ¿no? Entonces, solamente esto ya está causando tanto crisis económica como inestabilidad política también a nivel mundial. Entonces, no sabemos qué sigue. Lo que es cierto es que las guerras se libran más allá de lo que es un frente de batalla, es decir, mientras en el cielo están surcando drones y aviones para bombardear uno y otro país, al mismo tiempo hay muchísimas personas negociando, dialogando, tratando de llegar a acuerdos, pueden ser militares, diplomáticos, funcionarios de gobierno, países terceros interesados, es decir, no todo se limita nada más a lanzar cohetes o disparar armas de fuego, sino también hay durísimas batallas diplomáticas para tratar de resolver los conflictos y las negociaciones, porque todos estos conflictos tienen un fin: conseguir más territorio, más riquezas, negociar, en fin. La parte de México, no vamos a mandar a una sola persona a la guerra, pero lo que sí podemos hacer es, y eso tendría que hacer muy bien el gobierno de Estados Unidos, de México, perdón, es reforzar la frontera con Estados Unidos para evitar que por nuestro territorio pase algún interesado en generar algún hecho violento en Estados Unidos, porque eso sí nos pondría en un problema. Oigan, pues como dicen, hay que echarle las ganitas a ese muro, ¿no? Con Estados Unidos. Bueno, yo lo que veo es que es una situación muy volátil, porque recordemos, Israel fue quien empezó esta guerra, Estados Unidos fue quien bombardeó, aunque dijeron que después fue un tema muy diplomático y, oye, te vamos a ir a bombardear, pero de todas maneras ellos comenzaron esta guerra. Lo que sí es que el Parlamento iraní avanzó y todos votaron por cerrar el estrecho de Hormuz.
ya es un acuerdo que tiene este país, pero no se ha efectuado, obviamente por eso cese al fuego, y ahí está como la diplomacia entra en esta pues tipo guerra que ya llegó al Parlamento y que eso podría ocasionar un problema gravísimo por los combustibles y todo lo que sale de ahí. Sabemos que es un gran productor de petróleo y bueno, esto pondría una situación y una crisis mundial bárbara, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión muy volátil, no creo que haya una tercera guerra mundial, porque Irán está solo, Rusia no le va a entrar, tiene un gran problema ahí con su propia guerra que tiene. China, pues ellos son muy pragmáticos, no se meten en problemas, siempre van a ganar, ellos juegan siempre a ganar y no creo que se metan en una bronca con Estados Unidos y pues los demás países están muy debilitados de ese bloque. Así es que yo no creo que haya una guerra mundial, pero sí estoy seguro que va a ser una guerra a baja escala que va a durar muchos, muchos años por tanto odio que le tienen pues a estos países que atacaron a Irán y desde luego pues es una guerra también religiosa que ya lleva un buen tiempo. De confirmar lo que dice Donald Trump de que hubo pacto de cese al fuego, lo único que resta es precisamente los precios del petróleo. Es saber qué es lo que va a ocurrir y saber cómo va a trastocar evidentemente muchos países como México que tienen importaciones no solo de crudo, sino también de gasolinas. Bueno, pues ahí está el tema. Podríamos seguir hablando de él mismo, pero se nos acaba el tiempo y ya es oportuno ir a una nueva pausa. Es lo que me indica producción. Mire, pues yo insisto, tenemos solamente dos fuentes de información, principalmente la de Estados Unidos. Espero que sea totalmente fidedigno y que estemos ya ante un episodio así, fugaz, de acción militar. Por lo pronto, una consecuencia, si es lo que nos han dicho real, pues es que Israel queda como el hegemón del Medio Oriente. Sería el único país con el potencial de armamento nuclear, al margen de todos los odios y todos los conflictos en la zona. Hacemos una pausa y vamos a regresar. Lo que hemos comentado sigue estando, como siempre se lo digo, en nuestro espacio de podcast que usted está viendo ahí en pantalla, Directo MX en Spotify. Comenzamos el último segmento de Directo MX esta noche de 23 de junio. Ya se nos ha hecho una costumbre y es oportuno. Finalmente es donde radicamos, el área metropolitana de Guadalajara. Hacemos una rápida revisión de actividades de los presidentes municipales. Y la semana pasada hubo bastantes actividades importantes para los tlajomulquenses, los zapopanos, los tapatíos. Vamos a ver un breve video. Bien, queridos televidentes, pues ahí tienen ustedes actividades de 3 de los 9 alcaldes. Tenemos 9 municipios en el área conurbada de Guadalajara, a reserva de lo que ustedes opinen, amigos. Bueno, cito rápidamente, Verónica Delgadillo entrega nuevos vehículos para diferentes áreas del gobierno municipal. Está en el esfuerzo del equipamiento, si la memoria no me falla, 124 vehículos de todas clases para diferentes tareas. El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, pues en una chamba, como él dice, siempre chambeando, pues muy importante, más agua para la gente del municipio, agua superficial, no de pozo, planta potabilizadora 5 es lo que inauguró, ya vieron ustedes ahí abriendo la llave, y algo que a mí me parece muy importante en Zapopan, la colmena en Valle de los Molinos. Creo que tiene un altísimo impacto social, tuve la oportunidad de estar ahí en la colmena, el edificio está de primer mundo, en una zona, sin decirlo con un afán peyorativo, pero bastante humilde. Para la gente creo que es una gran oportunidad de encontrar espacios de convivencia, de crecimiento
en cuestiones de taller para madres de familia, para jóvenes que no tienen más oportunidades. Valle de los Molinos, perdón, está lejísimos, muy lejos, y ciertamente están en una situación como de aislamiento. Estoy seguro que esta colmena, al margen de partidos y de gobiernos, les va a ser sumamente útil. No sé qué evaluación tengan ustedes, quizás hayan visto también actividades en otros municipios de la ciudad. Y comentar sobre el tema de Guadalajara. Bueno, Verónica Delgadillo desde un principio dijo, me voy a concentrar en el tema de los servicios públicos. Esto viene pues a reforzar lo que ella quiere priorizar. Se señala que con este incremento de más de 100 vehículos, casi sumarían 1,000 que estarían en servicio en el municipio, y esto, dijeron, apoyaría para aumentar 25% el tema de la rapidez en la recolección de residuos, 25% en el tema de alumbrado, y también apoyaría ahorita, que es importante el tema de las lluvias, para el tema de los árboles, ¿no? Que se caen mucho con el temporal. Entonces, digamos, viene siendo congruente con los temas a los que le quiere apostar la presidenta municipal. Señores, yo destacaría el trabajo en equipo que se hizo. Creo que no lo abordamos lo suficiente, pero la creación del sistema para la gestión de residuos de la zona metropolitana, que deja fuera a Tlaquepaque, que no estuvo muy interesado en participar. Ya tendrán ellos sus razones. Se deja fuera Tlaquepaque. Sí, pues no. O sea, parece no que lo aíslan. no le echaron ganas para estar ahí. Ellos no quisieron formar parte de... Sí. Entonces, creo que ese sistema para la gestión de residuos, insisto, en la zona metropolitana va a ser muy interesante. Y me sumo al tema que dices de la colmena. No he tenido oportunidad de ir. Vi videos, vi unas fotografías aéreas, se ve muy espectacular. Y lo más importante, que era algo que decías, no nada más avientan el edificio, sino que tienen personal que trabaja con la comunidad para las actividades. Es no nada más obra de relumbrón, sino sí implica trabajo. Yo creo que ese es un buen éxito para Zapopan. Yo no coincido con lo que dice de interesante Manuel, el tema de la agencia de la basura, y lo voy a decir en pocas palabras. Si los municipios no aportan recurso humano y recurso financiero, lo que se invierte al año o se presupuesta al año en recolección de basura, ¿de qué sirve el organismo? O sea, el CIAPA tiene un organismo autónomo, un presupuesto autónomo, que funciona con sus recursos autogenerados. La agencia de la basura o el CIAPA de la basura, si nada más es un acuerdo de buena voluntad, ¿de qué va a servir? Yo entiendo que es más bien un acuerdo de cooperación, es decir, cada quien va a recoger su basura, pero en algún lado hay que ponerlo. De hecho, ahorita se hace de manera conjunta en Zapopan. Se van a tener que tomar decisiones, creo yo, y espero que sí ocurra. Pero ese sería el depósito. No. Cuando se supone que es algo integral. No, un organismo que ayude a organizar la manera en la que se trabaja. Perdón que intervenga aquí con ustedes, porque tomo lo que dijo el día de hoy el gobernador Pablo Lemos. Cada municipio se encarga de la recolección. Sí. Lo que estarían acordando, apoyados con 200 millones de pesos de entrada este mismo año, es en la creación de nuevas celdas para depósito de basura en Picachos. Palabras del gobernador. Lo que habría que hacer es encontrar ahora la colaboración entre municipios. Y lo puntualizo, Mario, porque creo que todavía sabemos muy poco de ese proyecto. Es algo muy nuevo. Sabemos que levantaron la mano y votaron. Nos queda claro que Tlaquepaque dijo, no me interesa. Lo demás, la verdad es que el diseño todavía es algo un tanto extraño. Y yo estoy seguro que Zapopan diría lo mismo. Zapopan diría, no, yo creo que tampoco. Pero a ver, pongamos las cosas en su lugar. Y pongamos 3 ejemplos. CIAPA. El CIAPA es un organismo público descentralizado, totalmente independiente presupuestalmente. Tiene recursos autogenerados al año, presupuesto de 6,000 millones de pesos, y con esos 6,000 millones de pesos financia y administra su trabajo anualmente. Los ayuntamientos forman parte de un consejo de administración junto con el gobierno del estado, que si bien es como un consejo rector, administrativamente la operación es otra. Entonces, los ayuntamientos, el recurso que se genera, se ingresa y se gasta, como que los ayuntamientos no tienen mucha injerencia. Eso es un organismo público descentralizado, como lo es la Universidad de Guadalajara, etcétera. Ahora, hubo un ejemplo en una ocasión que pretendían consolidar la Policía Metropolitana
y no funcionó porque simplemente no se dieron los recursos humanos y presupuestales. Ahora que es el tema de la basura, pues está pasando lo mismo. Entonces vamos a ver en qué queda. Yo sobre todo diría, pues hay que invitarlos, ¿no? A quien tiene ese proyecto para que nos diga. Jorge. Sí, a mí se me hizo muy interesante esta obra que beneficia a 40,000 personas, una mini ciudad en Tlajomulco, Arvento. Qué bueno que hay ese tipo de obras que se encausan en un tema social a pues una zona en donde se construyó de más casas y que se había dejado en el abandono. Qué bueno lo de esta obra que pues se conecta a la potabilizadora número 5 y que pues va a dotar de una buena cantidad de agua a esas zonas. Me hizo una obra muy interesante que trae un sentido social y bueno, todavía faltan algunas zonas ahí de Tlajomulco por surtir agua, pero creo que lo que se empezó a hacer desde la administración anterior en inversión y lo que se está haciendo en esta administración van a dar buenos frutos para este año y pueda abastecer bien de agua ahí en Tlajomulco. Bien, pues hoy, porque el tiempo se nos agotó, vamos a dejar para el futuro nuestra sección de videos virales. Pero lo que sí quiero recordarles es que la mayoría de mis compañeros en esta mesa nos hacen el favor de escribir en nuestro sitio web, quierotv.mx. Usted puede revisar en la sección de opinión las columnas que nos comparten Mario Muñoz, Manuel Baeza, y todo esto lo encabeza, lo organiza nuestra gerente de internet, Evelyn Olvera. Así que visite quierotv.mx, vaya a la sección de opinión y se va a encontrar con opiniones de actores sociales de la vida política, derechos humanos, en fin, hay muchas opiniones que le garantizo le van a ser muy valiosas. Amigos, nos despedimos. Muchas gracias, Jorge Belletti, Evelyn Olvera, estimado Manuel, Mario Muñoz. A todos ustedes, excelente noche.